Yo no puedo hablar de defensa de la vida y propiciar ahí la posibilidad del suicidio, por ejemplo. Hola, buenas noches. Soy Laura Grados y esto es Trolea a tu candidato. Hoy es miércoles 3 de marzo del 2021. Nuestro invitado de esta noche es un sociólogo de la Universidad San Martín de Porres con estudios de maestría en gestión municipal en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y fue parte del Frente Amplio de Marco Arana hasta hace poco. Pero también ha sido candidato desde 1980 a diputado con partidos siempre de izquierda y postuló para regidor hace no mucho, pero nunca ha ganado una elección. Esta vez vuelve a intentarlo con el número 15 de Juntos por el Perú de Verónica Mendoza. Está con nosotros Víctor Roberto Rodríguez Rabanal. Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí, don Roberto. Sí, muchas gracias por la invitación. Acá me tienen postulando al Congreso 31 años después de la última vez que lo hice. Sí, la última fue en el 89, me parece, ¿no? El 90, hace El 31 90. años. Claro, con Izquierda Socialista. Sí, así es, con Sí. Alfonso Barrante Lengán. Sí, hace 40 años, o sea, bueno, que usted postula un cargo público sin éxito. ¿Por qué lo intenta nuevamente? Bueno, lo primero, en esos años lo hice el año 80 y el año 90, y lo digo acompañando la lista. Yo estaba más vinculado a una tarea organizativa. En esta oportunidad y durante los últimos años he tenido la oportunidad de, por un lado, hacer labor como gestor social, asesorando organizaciones vecinales en la creación de la Comisión Nacional de Comedores y la Coordinadora Metropolitana del Vaso de Leche, y en la última etapa en representación institucional como decano nacional del Colegio de Sociólogos y como presidente del Consejo Nacional de Colegios Profesionales. O sea, la última etapa de las 3 décadas he podido cumplir con esa labor de gestor social, pero también de gestor público, porque fui gerente de participación ciudadana de Alberto Andrade y además me he desempeñado vinculado a los gobiernos locales. He sido el gerente de la Mancomunidad Municipal Lima Este Carretera Central, he trabajado como coordinador de la Gerencia de Capacitación y Asistencia Técnica del Consejo Nacional de Descentralización, y bueno, 3 décadas después me siento en una nueva etapa para participar en la lista liderada por Verónica Mendoza. Muy bien, Roberto. ¿Qué le parece la situación actual con el vacunagate? Y con esta... Sí, sí, sí. Indignante, la primera palabra, ¿no? El Perú de la desigualdad social que marcó la característica desde 1821 ha tenido episodios trágicos y de burla, y en realidad lo ocurrido con el vacuna gate o vacuna VIP es una especie de tragicomedia totalmente indignante que pone al desnudo cómo el aprovechamiento de los cargos lleva a este nivel, aprovechando la situación, y que revela una indolencia muy fuerte, ¿no? Yo lo resumo en una palabra. Estas personas son amorales, no tienen moral. No son inmorales, son amorales. Los valores no existen. Y nosotros no existimos. Claro. Muy bien. Roberto, usted dejó el Frente Amplio. ¿Por qué? Bueno, yo participé en la experiencia del Frente Amplio hasta el año 2016, y lo dejé por 2 razones, ¿no? Primero, porque no era un espacio democrático para intercambiar opiniones y para tomar decisiones. En segundo lugar, eso se expresó en una concentración de poder en un grupo muy pequeño de personas. Y en tercer lugar, quiero contar una anécdota. En el Congreso Nacional del 2013, yo participé como un delegado pleno
y a mí me propusieron, estaban eligiéndose los directivos de la principal comisión de estrategia y táctica. Y Marco Arana propuso a Susel Paredes para que presidiera la comisión más importante. Bueno, estaba por votarse y alguien por ahí propuso mi nombre y gané la elección. Me pusieron la cruz por haber ganado democráticamente la elección. ¿No? ¿Eso Y fue en qué después, año? eso fue el 2013. Ah, ya. Y evidentemente hay cosas que ya prefiero dejar atrás y mirar hacia adelante en un proyecto renovador a partir de Nuevo Perú y ahora Juntos por el Perú, donde yo me siento cómodo en el ejercicio de la democracia y en el intercambio de opinión, que para mí es fundamental. No concuerdo con ningún tipo de autoritarismo. Ah, caramba. ¿Cree que Marco Arana fue autoritario? Sí, claramente. Digamos, incalificable. ¿Usted cómo paga su campaña? ¿Está trabajando? ¿Es usted jubilado? Yo en este momento estoy dedicado plenamente a la campaña. Uno, los ahorros personales, familiares. Dos, parte importante de lo que cobré hace poco, a los 65 años, con el 95.5% de las AFPs. Y tres, ahora lo que he recurrido es amigos. Hice una rifa el 20 de diciembre que generó un ingreso de 14.000 soles más o menos. Este domingo tenemos otra que esperamos acercar esa cifra y hay aportes en banners. Estoy lanzando la campaña, así como cuando estuve en la Municipalidad de Lima con Andrade, lanzamos la campaña Adopte un Balcón, que fue exitosa. Cuando presidí el Parque de las Leyendas, lanzamos la campaña Adopta un Animal institucional colectivamente. Mañana lanzo la campaña Adopta un Banner para que la gente diga 40 soles, 50 soles, y todo ello registrado para que en la rendición de cuentas sea transparente, ¿no? Acá no hay nada por lo bajo. Y algo fundamental, de ninguna manera aceptaría a un gran financista, porque eso sería hipotecarse a intereses determinados. Los amigos, los colegas, los compañeros, a quienes agradezco mucho, en base a eso estoy. En este momento no estoy trabajando, además de que el año pasado he sido uno de los millones de afectados por el coronavirus, menos trabajo, baja de ingresos, Claro. en fin. Aquí estamos con las manos arriba, no para decir este es un asalto, sino muy lindo, trabajando con transparencia. Muy agradecido por las colaboraciones. Muy bien. Roberto, ¿usted le cree a las encuestas? Dos extremos. Ni las endioso, ni digo que no sirven para nada. Son un referente. Además, por formación profesional, como sociólogo, he trabajado bastante en lo que podría llamar el mundo de las encuestas. Y lo que sí le doy mayor fuerza es a los focus groups, por un lado, y por otro lado, al seguimiento de las encuestas en tanto tendencias, que siempre se marcan para uno u otro lado, pero no lo miremos de manera cerrada. Claro, y justamente por esas tendencias, ¿le preocupa que Verónica Mendoza se haya estancado? Yo creo que en este momento, para señalarlo rápidamente, hay un debilitamiento de quienes apostaban a lo que podríamos llamar el centro, entre comillas, ya afectaba a Guzmán. Forsyth está decayendo sistemáticamente, no caída libre, pero sí sistemáticamente. En el caso de Somos Perú, con todos los problemas de Vizcarra, Salaverry no levanta vuelo. Y en este marco, el avance de Verónica Mendoza ha sido desigual y combinado, digamos. En algunos lugares un nivel de avance, en otros estancamiento, pero no ha habido un decrecimiento. Yo creo que este mes de marzo es el fundamental, es una batalla, está entre las 4 principales candidaturas presidenciales desde donde se lo mire, y estamos preparados para trabajar con mucho punche en este tramo final. Verónica en este momento está en Tacna, mañana en Moquegua, después en Arequipa, y la siguiente semana se va a Cusco y Puno para recuperar posiciones en la cancha. Y eso es algo fundamental. Mientras vamos avanzando en los otros frentes. Estamos optimistas
estamos seguros que vamos a la segunda vuelta. Muy bien. ¿Por qué, si usted ha sido parte de la izquierda desde los 80, desde hace mucho tiempo, muchos años, considera, o mejor dicho, es un hecho fáctico que la izquierda ha perdido sus bases populares, ¿no? Que han sido conquistadas eventualmente por el fujimorismo, por Acuña y etcétera? Entonces, yo le quiero decir, ¿qué cosa ha dañado a la izquierda en todo este tiempo? Y si tiene que ver mucho el hecho que esté normalmente manejada o dirigida más bien por una clase limeña, clase mediera, un poco de espaldas o desconectada de la realidad. ¿Cree que, o qué factores han hecho que la izquierda pierda ese bolsón popular que tenía antaño, ¿no? Seguramente que cuando usted fue candidato a diputado. Bueno, hay dos factores, el ciclo de la izquierda y el nuevo rostro social del Perú, y creo que hay que concatenarlos. Sobre lo primero, la izquierda está cerrando un ciclo en la historia de nuestro país, la visión de que a partir del obrero campesino y muchas veces de manera dogmática se iba a conquistar el poder casi automáticamente. Eso no es real. Hay un nuevo rostro social del Perú. Yo quisiera recordar cuando José Matos Mar, con quien tuve la oportunidad de trabajar, escribió El desborde popular en los años 80, aludiendo al proceso de migración, marcó una nueva pauta, en particular en grandes ciudades como Lima, y fueron los conos inicialmente lo que ahora son las limas, cono más invasión, limas embrión de desarrollo, por un lado. Y por otro lado, en la década del 90 hay que tener en cuenta que hubo una especie de cóctel molotov, de autoritarismo, y que buscaban una salida más militar que política, entre el fujimorismo con Montesinos y Sendero Luminoso terrorista de Maher Guzmán. Eso destruyó el tejido social, a los partidos políticos los llevó a replegarse y afectó la base social de la izquierda, y en ese momento no hubo la capacidad colectiva de dar respuesta. Y esa es una autocrítica que hay que considerar. Ahora, en la nueva etapa, lo que buscamos es involucrarnos claramente en el nuevo rostro social del Perú, que son los trabajadores, pero son los micro y pequeños empresarios que, valga la redundancia, empresarialmente representan la gran mayoría de los empresarios, no como se dice empresarios con FIEP, que es 1%. Y por otro lado, hay cambios en el campo, hay cambios en las clases medias, y por lo tanto, Juntos por el Perú con Verónica busca representar a las clases populares del siglo XXI y a las clases medias pauperizadas, y también aquellas que luchan por salir adelante del siglo XXI, con una mirada diferente de proyecto de desarrollo nacional, de ordenamiento territorial, de Estado social, democrático, descentralizado, y afirmando la inversión, afirmando la vida, afirmando la libertad, y con una propuesta 100% peruana. Esos son cambios respecto a la etapa anterior. Muy bien. ¿Usted también quiere cambiar la Constitución? No es un tema personal. Para ver el tema de la Constitución es algo previo. Requerimos primero construir una mayoría política social para ir buscando consensos acerca de la necesidad de. Por eso propusimos la segunda urna para este 11 de abril, que ni el Congreso ni el presidente Sagasti lo tocaron. Será un tema posterior. Entonces, lo segundo, a partir de ello, forjar un gran pacto social para el Perú siglo XXI. El Perú del 93 no es el Perú del 2021, más allá de lo simbólico del Bicentenario. Entonces requerimos dialogar para buscar nuevos acuerdos en la economía. Libre competencia, muy bien, pero no nos digan que hay libre competencia cuando un grupo de monopolios, de oligopolios, manejan todo. Que no nos hablen de igualdad social cuando la pandemia del coronavirus nos ha revelado en el sistema de salud y en el sistema de educación, por ejemplo, la enorme desigualdad. Eso amerita un nuevo pacto social y, por lo tanto, un cambio de constitución. No por imposición, sino por diálogo y, finalmente, votación. Si la gente dice no, bueno, quedará ahí. Entonces, ese es el proceso, una nueva constitución
como expresión de un proceso democrático y no de un autogolpe, como fue la del 93, precedida por el 5 de abril, el autogolpe de Fujimori. Situación totalmente diferente, totalmente diferente. Y para cambiar la Constitución, ¿no habría que hacer una reforma primero electoral para que no salgan, por ejemplo, los constituyentes o los miembros de una asamblea constituyente no sean pues los mismos que están a punto de llegar al Congreso ahorita, ¿no? Porque a pesar del golpe de Estado, del golpe o de la vacancia irregular del año pasado, Acción Popular continúa liderando las preferencias para el Congreso próximo. Y eso es un poco increíble, es el Perú, etcétera, pero a lo que me refiero es, si aún adolecemos de esto, ¿por qué no hacer una reforma para evitar que gente con intereses personales llegue a una asamblea constituyente? Bueno, ahí hay que combinar la propuesta general de cambio de constitución con reformas que faciliten ese proceso. Y lo señalado es uno de los factores. Además, tengamos en cuenta algo. El Perú tiene un sistema de partidos políticos casi inexistente. Un par de datos, ¿no? Mientras Argentina y Chile, después de su independencia, formaron sus primeros partidos políticos 3, 4 años después, el Perú demoró medio siglo con el Partido Civilista de Manuel Pardo y predominó el caudillismo con periodos como el de la anarquía, entre 1827 y 1842, 18 años con 18 presidentes. Y el último sistema político de partidos que mal que bien funcionó fue el de los 80. El PPC por la derecha, Acción Popular, el APRA, Izquierda Unida, y lo político partidario creo que está en un proceso de recuperación. Y espero que el resultado de esta elección, en la cual probablemente pasemos la valla 6, 7 u 8, nosotros estamos seguros que de esto pueda hacer un reordenamiento y habrá que tomar decisiones claras para que nadie se descuelgue apenas elegido. Es parte de la reforma, el transfugismo, el juego propio, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental como cambio democrático de representación. Es más, en el caso de Lima, hemos tomado la iniciativa de proponer que hacia adelante haya un nuevo sistema de representación. Ya no por Lima total, sino por Limas, proporcionalmente a la población electoral. Y a Lima Norte, suponiendo que las elecciones fueran pronto, le tocaría 9, a Lima Centro 9, a Lima Este 6, a Lima Sur 6, a San Juan del Lurigancho solo 3, y entendido como acercar la representación al ciudadano, que haya rendición de cuentas y que haya vigilancia y fiscalización de la gente. Sería un giro, vamos a pisar callos, pero es algo fundamental. No puede ser que la representación provenga mayoritariamente de 3 o 4 distritos de los más pudientes. Eso hay que decirle hasta aquí nomás, y hay que cambiar. Muy bien. ¿Usted está a favor del matrimonio gay? Del matrimonio igualitario. Ajá, matrimonio igualitario, sí está a favor. Y de la incluida adopción y todo. Es una decisión que deben tomarla las personas. No es que lo promovamos, eso es importante, sino es una decisión en el ejercicio de la libertad de las personas. Así como tampoco promovemos ni el aborto ni la eutanasia. Es una decisión de las personas. Ya. Pero sí estaría de acuerdo con una ley de matrimonio igualitario. Que recoja las inquietudes de las personas que están en ese camino. Es el ejercicio de su libertad. ¿Está a favor de la despenalización del aborto, entonces? Sí. Y sobre todo empezando por el aborto por violación, el aborto terapéutico. Yo he tenido oportunidad de conocer en diferentes lugares del país situaciones de este tipo y es terrible. El sufrimiento es terrible y la vida no puede ser sufrimiento, no puede generar un trauma. El porcentaje, por ejemplo, de adolescentes embarazadas ha aumentado. Y eso le quita su adolescencia, le quita su juventud, le quita su alegría y le genera problemas. Entonces, cada quien podrá decidir, pero eso requiere algo previo, una política educativa, familia, y ahí la familia tiene un rol, y de educación sexual en los colegios. Es una cuestión integral e integrada, no compartimientos estanques, para que se entienda bien. Es mejor prevenir que lamentar.
Claro. ¿Usted es católico? Soy agnóstico. Agnóstico. Muy bien. Estaría también de acuerdo, y lo sé porque en su plan, en el plan me parece que está, con una ley de identidad de género para las personas trans. Y en concordancia con lo anterior, debe plantearse también como parte de la propuesta general. Es un dato Muy de la bien. realidad. Usted se va a vacunar, ¿cierto? Por supuesto, si me dicen para vacunar en este momento, salgo y que me vacunen. Y voy a decir que empezando por las personas que ya tenemos más de 65 años y en general para todos, que sea universal y que sea gratuita. Y este es un tema de política de Estado, no de Claro. personas ni intereses particulares. Eso era lo que le iba a preguntar. Yo sé que usted está en contra de que esta vacuna sea comercializada, ¿no? Por lo menos ahorita, que hay una emergencia a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Qué le diría a la gente o a los empresarios o a algunas personas que están acusando al gobierno de Sagasti y decirle que no dejan a los empresarios que tienen dinero vacunar a sus trabajadores, por ejemplo? ¿Qué le responderías a esas personas que piensan eso, ¿no? Y piensan que en realidad se trata de una restricción a su libertad de mercado? ¿Cómo se le contestaría a esa gente? Bueno, primero la experiencia mundial en este momento, esta labor lo están cumpliendo los estados a través de los gobiernos, en primer lugar. En segundo lugar, el tema de la vacuna no es una cuestión de mercancía. La vacuna hay que entenderla como un bien común y en este caso como un bien universal. Es más, en el gobierno de Verónica Mendoza, en una siguiente etapa, si no se ha llegado a vacunar todos, debería hacerse esfuerzo entre diversos países para juntarse, inclusive para abaratar costos y buscar la mejor vacuna. No es un tema ideológico. No importa de qué color sea el gato, sino que case ratones, que sea eficaz. Lo segundo. Y lo tercero, a los que tienen esa voluntad de poder involucrarse en el tema, que colaboren en el proceso. No se trata de sacarlo de lado en términos logísticos, en términos diversos. Si uno tiene voluntad, lo hace, pero no tiene por qué estar presionando, haciendo lobbies para, además, lamentablemente, ¿qué recuerdos frescos tenemos respecto al coronavirus? Cuando el Las medicinas paracetamol mucho. desapareció en las boticas, recordemos, y reapareció 10, 20 veces su precio, y las boticas, un solo dueño, el señor Rodríguez Pastor, su grupo. Uno decía, me voy a mi farma, que es mejor que Inca Pharma, que FASA BTL. La competencia, entre comillas, de un solo dueño. Oxígeno medicinal, dos grandes transnacionales. Distribuidora de o sea, las clínicas privadas, que al final, recuerdan, ese emplazamiento show de Vizcarra 48, al final nada. Entonces, no generan confianza, ¿no? Entonces, si quieren colaborar, que se pongan a órdenes del Estado, no quiero decir del gobierno. Y señor Sagasti, métale el acelerador, que es la otra parte. Claro. Y aún, ya para terminar casi, ¿usted también tiene problemas para definir lo que pasa en Venezuela con algunos de sus jóvenes candidatos del mismo grupo? O sea, ¿es una dictadura, una autocracia, una democracia? ¿Qué es Venezuela? Es un régimen autocrático, autoritario, y nosotros apostamos por un gobierno democrático. Punto uno. Punto dos, ellos equivocadamente se han basado en la monoproducción del petróleo. Y en la bonanza muy bien, pero cuando se cayó muy mal. Nosotros apostamos por la diversificación productiva. Y en tercer lugar, nuestro camino será 100% peruano. Tomaremos nota de diversas experiencias, pero no nos supeditaremos a ninguna. Ahí sí, mariateguistamente, no como el nieto frustrado, sino como el abuelo ejemplar, sin calco ni copia. El camino peruano, del peruanizar el Perú, es eso, ¿no? Muy claro, en otras palabras, el agua y el aceite. Y no se mezclan. Muy bien. Claro. Dígame dos propuestas que les parezcan urgentes a usted de llevar al Congreso si es electo el 11 de abril. Ya, la primera, una reforma educativa integral. Las últimas dos reformas de esa naturaleza fueron 1920, gobierno de Leguía, 1972, gobierno de Velasco. Después han sido chispotazos, incluyendo el 882 de Fujimori con la educación de fines de lucro. Y en la educación integral, dos ideas en la reforma integral.
Primero, derecho humano fundamental a la educación. Segundo, lo público, lo fundamental, regulando lo privado y desterrando la educación con fines de lucro de los Luna, de los Acuña, de los Raúl Díez Canseco, con exoneraciones tributarias mientras nosotros pagamos. No más negociazos. Y el otro aspecto, integrar diversos enfoques. El enfoque de inclusión social, mucho énfasis y respeto a las personas con discapacidad. El enfoque ambiental, que no es un hobby ni una moda, sino fundamental. El enfoque de derechos, el enfoque de género también, como igualdad de oportunidades, y algo clave en el Perú diverso, el enfoque intercultural. No puede mirarse por encima del hombro a determinadas culturas o etnias. El trato digno del magisterio ahí, el pago de la deuda social, el trato a los jubilados adecuado, en fin. Primera propuesta señalada muy rápidamente en el plano de la educación. SUNEDU debe continuar a nivel universitario, reajustándose con un diálogo más fluido. Y el otro, que lo adelanté, es la propuesta de representación congresal diferente para Lima, que le explico en un minuto, ¿no? ¿Cuál es la idea de fondo? En este momento hay congresistas de la República. ¿A quién le responden? Al Perú, en general. Pero eso es decir todo o nada. Inclusive los de Lambayeque, Cusco, cuando les conviene soy de Lambayeque y después cuando ya los han repudiado dice soy del Perú. ¿Qué es lo que se quiere? Que haya circunscripciones electorales en la cual usted y yo, formando parte de una, si elegimos a un congresista, decimos, estos son mis congresistas. No busco a quien sea. Y por lo tanto, a él voy a recurrir, o a ellos, para poder ver el tema legislativo, el tema de que me representen y la fiscalización, que me rindan cuentas y yo ejerza vigilancia ciudadana. Esto es algo fundamental. Cambiar el chip y además exigir que antes de que los congresistas asuman, presenten con claridad la declaración de intereses, para que no haya conflicto de intereses. Que no haya, por ejemplo, lo siguiente. Yo trabajé un corto tiempo en el Congreso, en la Comisión de Educación, y le cuento lo siguiente. La Comisión de Educación tenía 14 titulares. 9 tenían conflicto de intereses con universidades con fines de lucro. Ellos promovían los proyectos de ley, votaban. Fue el motivo por el cual yo me aparté, porque dije acá no se hace nada. Y valga la frase, en ese entonces existía el CONAFO, la Comisión Nacional de Autorización del Funcionamiento. Tenían comprado a CONAFO, los grandes negociados. Yo puedo dar fe. Entonces, todo eso. ¿Eso en qué año fue eso? Eso, el año 2007. Y la anécdota es la siguiente. La Comisión de Educación acordó intervenir con AFO un martes. Se dijo que los miembros de la comisión empezaban su trabajo el miércoles y tenían que informar el siguiente martes. El miércoles me llamó una persona conocida de CONAFO y me dijo, Roberto, han llegado 3 congresistas. No sé, pero parece que hay algo importante. Yo le digo, avísame. A las 2 horas me volvió a llamar y me dijo, siguen encerrados, pero han llegado 2 congresistas más. Yo le digo, el congresista no es, le dije sus atributos físicos, sus características. Oye, tú eres brujo, me dijo, son. Mi olfato me decía, esto huele mal. Tenían que dar su informe el siguiente martes. De los 5 miembros, multipartidaria, de todo, de los 5 miembros, ¿cuántos participaron en la siguiente sección? ¿Cuántos? Ninguno. Y boicotearon la posibilidad. Terminó la legislatura y dijeron, poderoso caballero es don dinero. Es eso, ¿no? ¡Ah, caramba! Sí, sobre la segunda propuesta, estaría de acuerdo con una especie de SUNEDU para la educación básica regular, que regule los colegios. Sí, con algo similar, pero hay que dialogarlo un poquito más por la propia complejidad. Pero además, en cualquiera de los casos, para hablar de una reforma educativa integral, hay que comprometer a los maestros y maestras. O sea, no va a haber un cambio educativo si no hay un compromiso, y eso significa una nueva etapa de desarrollo de capacidades, incorporar el elemento científico y tecnológico, más aún en estos tiempos, y evidentemente el trato justo en cuanto a
lo remunerativo, las condiciones laborales, y ahí viene un tema del presupuesto para educación, que no debe ser principalmente para gasto corriente, sino para inversión, para caminar. Es terrible que se nos diga, lávense las manos para combatir el coronavirus, e imaginémonos los colegios que vuelvan alumnos estudiantes, el 60% tiene problemas de agua potable. Claro, claro. Fuera de otros temas de infraestructura. Todo eso tiene que cambiar. Además, superar la doble brecha entre educación pública y privada y la ciudad y el campo. Y eso significa, en términos del Internet, que sea un derecho humano fundamental, pero plantear la reforma, además, como un tema de valores humanos. No es un tema administrativo ni de procedimiento. Creo que tiene que ver con el chip y eso forma parte de la lucha anticorrupción a todo nivel, incluyendo las UGELes, que son terribles en muchos de los casos. Todo eso. Sí, me han llegado denuncias de cobros para matricularse. Bueno, vamos a pasar al ping-pong. Correcto. Para cerrar, porque ya nos al ping-pong chino, que son los campeones mundiales. Muy bien. Yo digo un nombre y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente. La primera palabra, no vale frases. Primera palabra. ¿Está bien? Ni dos palabras. No. Una nomás. Martín Vizcarra. Mentiroso. Antauro Humala. Incalificable. George Forsyth. Improvisado. Johnny Lescano. Jugador. Keiko Fujimori. Mafia. Ollantumala. Decepción. Julio Guzmán. Tibio. Rafael López Aliaga. El pasado. Hernando de Soto. Soberbio. Daniel Salaverry. Muñeco. Alberto Fujimori. Mafia. Pepe Luna. Ladrón. Daniel Urresti. Impostor. Verónica Mendoza. Estadista. Izquierda Unida. Grande. Velasco Alvarado. Referencia. Manuel Merino. Manuel Merino. Golpista. Francisco Sagasti. Tibio. Muy bien, muchas gracias Roberto Rodríguez Rabanal por estar aquí. No, además, tibio uno, tibio el otro, mafia papá, mafia hijo. Bueno, muchas gracias. Voy con el número 15 por Juntos por el Perú con Verónica Mendoza. Gracias por Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos mañana, como siempre, a las 7 de la noche. Tendremos como invitado a un candidato que se llama Aldo Obando, es vocero de Avanza País, de Hernando de Soto, y está proponiendo que los candidatos a presidentes se hagan un test psicológico y, bueno, va a venir a defender esa propuesta. No se olviden de seguirnos también en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok como UTROP, y si tienen alguna recomendación o si eres candidato o candidata, escríbenos a lauletras@utero.p para poder conocer sus propuestas. Soy Laura Grados y esto fue Trolea a tu candidato. Buenas noches.